buenas tardes, soy Guillermo Vázquez Handal, esto es Zona Pública, transmitiendo en vivo desde Efecto Televisión en la Ciudad de México, hoy martes 8 de octubre. Usted nos puede ver en el 234 de Sky, 125 de Easy, 163 de Total Play y 159 de Megacable. En nuestro sitio web www.efecto.tv, efecto con K, no lo olvide, y en nuestras redes sociales. En Facebook TV Zona Pública, en Twitter @Zona Pública_TV y en YouTube en Vázquez Handal Oficial. Esta tarde me da mucho gusto darle la bienvenida, como siempre, a Frida Gómez. Bienvenida. Muchísimas gracias. A Felipe Gaitán. Un placer. A Juan Ignacio Hernández Mora. ¿Qué tal? Buenas tardes. A Mauricio Hernández. Bienvenidos todos. Bueno, empezamos con el tema de estos días, que es el análisis un poco de fondo de las implicaciones de la renuncia del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora. Un breve recuento. Cuando un ministro renuncia, se especifica que tiene que ser por una causa grave y hasta este momento no hay nadie que oficialmente nos haya dicho cuál es esa causa grave. Y por un tema de gobernabilidad y de democracia, eso es algo que tanto el gobierno como el señor Medina Mora estarían obligados a explicarnos. Hoy se tramita esta renuncia en el Senado, y digo trámite porque va a pasar sin mayor problema, lo cual implicará que el presidente de la República tenga la posibilidad de enviar una nueva terna en la que ya se espera que quien ha sido insistentemente su propuesta, Loretta Ortiz, quede ya como ministra de la Corte, lo cual le va a dar la posibilidad al presidente de la República de en un año tener a 4 ministros. Y aquí el asunto no tiene que ver con esto directamente como una influencia, porque esa es una facultad del presidente. El asunto es que esto puede interpretarse y puede tener que ver con decisiones que se van a litigar en la Corte, que naturalmente representan un panorama bastante sombrío. Lo explico desde el punto de vista que se ha dicho, y hay fundamento para ello, sobre todo por la forma en que se ha comportado Eduardo Medina Mora, en que hubieron presiones para pedirle la silla. Y uno tendría que pensar que algo mal hizo el señor Medina Mora, porque de otra forma estaría defendiéndose, estaría litigando su caso. No era necesario que renunciara para atender los señalamientos de la Fiscalía. Pudo haber pedido una licencia y no lo hizo. Entonces, pues este es el típico caso donde si piensas mal, acertarás. Un primer comentario, Felipe. Bueno, aquí tenemos dos escenarios. Uno que tiene que ver lo que gira alrededor de la renuncia del ministro Medina Mora, pero también qué va a pasar con la Corte, a final de cuentas, porque ya el trámite, simplemente trámite, ya se aprobó en el Senado, se aceptó su renuncia. En el primer punto, ¿cuál sería la presión o los motivos por los cuales un hombre de Estado que no es de gobierno, sino un jefe un poder de la República, lo lleva a renunciar a su puesto, que es un periodo mucho más largo? 15 años. Y él duró 4 años y medio. Recordemos que él llega en situaciones complicadas, propuesto por el presidente Peña Nieto, impugnado en muchas cosas, pero llega, se instala y empieza el juego de la Corte, porque al final de cuentas es una serie de equilibrios. Algo pasó y creo que los mexicanos merecemos tener la respuesta de saber qué pasó. Están obligados a decirnos qué pasó. Porque se abren todas las especulaciones, desde una intervención de la presidencia o del gobierno federal hasta cuestiones implicadas de corrupción, una serie de cosas, te abre todo el panorama. Y ahí yo creo que el ministro Medina Mora, el exministro Medina Mora, está obligado a dar una explicación. El gobierno también. El otro tema es el tema de los equilibrios en la Corte, que a final de cuentas hoy hay un empate finalmente sin el ministro, y vamos a ver quién llega a la Corte y cuáles son los contrapesos en los que están. Entonces, esta situación de la Corte abre un problema de gobernabilidad y de gobernanza en el país, en principio porque los equilibrios de poderes, al menos la Corte había sido muy enfática en los equilibrios de poderes con respecto a las decisiones del Ejecutivo. Y una de las cosas, recordemos el caso del aeropuerto, aunque no se vio en el Supremo Tribunal, pero sí el Poder Ejecutivo es el poder. Eso lo vamos a comentar en el siguiente bloque, por supuesto. Eso, lo del aeropuerto es lo que mejor lo ejemplifica. Entonces, yo creo que ahí lo que sucede es, tenemos dos cosas. Primero, la respuesta del Estado para ver qué sucedió ahí. Y dos, el tema de los equilibrios dentro de la Corte y qué va a pasar con la Corte en el corto plazo, porque vamos a tener una Corte a modo de la Cuarta Transformación. Sí, pero vienen por el proceso legislativo temas demasiado complicados que podrían incluso hacer pensar que se podría establecer un nuevo orden jurídico medio tiránico, con una Corte a modo,
O llevar la propuesta del Tribunal Constitucional que estaba por encima de la Suprema Corte de Justicia. Frida. A nivel constitucional, evidentemente hay una ruptura a los requisitos que se establecen porque no se han demostrado cuáles son esas graves causas que lo motivan a renunciar. Pero a nivel político sí me parece que hay una elección muy fuerte porque de origen es un ministro que no debió haber llegado. Es un ministro que estuvo cuestionado por colectivos de sociedad civil en el movimiento Sin Cuotas ni Cuates. Es un personaje que arriba a la función pública de la mano de Vicente Fox, que estuvo en el CISEN, que formó parte de la administración pública, que tenía vinculación partidista y que además de todo estaba implicado en ciertas negociaciones sobre cuotas de partidos entre el PRI y Acción Nacional, algo que evidentemente deslegitima la acción de la Suprema Corte y hace dudar de ciertas resoluciones que pudieron haber dictado durante el periodo que estuvo en un tema. No porque no haya llegado la persona correcta, o sea, estuvo mal, ahora vamos a sacarlos, porque en todo caso el siguiente presidente, si no fuera de Morena, se va a echar a todos los ministros que ponga López Obrador. De origen, en el artículo 95 de la Constitución es muy clara. Para ser ministro, la persona que aspire al cargo debe de tener una reputación intachable y tener un honor probado. De origen, Medina Mora no lo tenía. Llegó al cargo, en su momento se aceptó, fue parte del pacto por México y sin duda alguna esos temas que venía arrastrando, como ahora el hecho de que se le cuestione sobre las resoluciones en donde protege al presidente Peña Nieto, pues sí tienen que ver con sus características de honorabilidad para estar en ese cargo. Entonces, si bien, aunque de origen estuvo viciado y llegó a este lugar, sí hace falta una explicación sobre por qué renuncia. Sí se tiene que generar una oportunidad para que la Cuarta Transformación demuestre que no es igual que los que salieron. Y eso lo van a demostrar proponiendo a una persona que no sea influenciable. Obviamente, ya hubo un caso como el de la esposa de Riobó, en donde nos dejaron ver que no tienen esa intención, pero de entrada es un ministro que no debió haber llegado a ese cargo. Ok, de acuerdo, partamos de esa base, pero ya estaba, ya era ministro. Sí. Y si los vas a ir quitando a contentillo porque necesitas la silla para que pasen tus cosas, pues entonces esto se va a volver una fiesta cada sexenio. Este es el problema, que tenemos una corte, o corremos el riesgo de tener una corte sexenal. Eso en el mejor de los casos que sigamos manteniendo el sexenio, porque ya estamos viendo en Sonora que queremos hacer un bienio de 5, ¿no? Baja California. Bueno, Baja California, perdón. Ahora bien, un ministro para mí incómodo, es cierto, yo le llamaría el ministro incómodo de la Corte, pero debemos respetar su salida y debe haber un protocolo a seguir. Aquí lo que nos está quedando de ver el Senado es ¿por qué se va? ¿Cuál es la causa grave? ¿No quiso ir a comparecer? ¿Cuál es la causa grave? Es decir, independientemente de que quiera o no quiera él tiene que dar una explicación. ¿Cuál es la causa grave? ¿Me están investigando? ¿Cuál es la causa grave? ¿Me lo pidieron? Y también se vale que lo diga. No lo va a decir. Bueno, pero se valdría, vamos a decir. En la mente de la mayoría de los mexicanos existe la figura de licencia, lo has dicho. A falta de esta explicación, pero lo que la mayoría está pensando es que le descubrieron algo y que él, como abogado, sabe que ese algo era 103 millones de pesos desviados al Reino Unido. Mira, no es poca cosa. Por eso. Máxima cuando fue embajador de México en el Reino Unido. Es decir, hay elementos suficientes como para sugerir que hay una responsabilidad. Bien dicho, y él fue el que solicitó la renuncia. Estamos sugiriendo una teoría. Estamos de acuerdo. Es su derecho aquí renunciar. Lucubrando, ¿de acuerdo? Claro. Simplemente ese es el trabajo de los analistas. Detrás y además nos callaremos en un momento. El que calla otorga. Me cacharon, me piden la silla a cambio de no meterme a la cárcel. Yo nomás pregunto, ¿el tema de una corrupción o del tipo lo lleva a renunciar a un ministro de la Corte cuando otros personajes de menor calado le han descubierto cosas? Exacto. O sea, tiene que haber algo. Y una presión muy grande. Yo esperaría que mañana la señora Guevara también renuncie. Empezaríamos en porque a veces tenemos nosotros un error de contadores y a veces les voy a dar un dato. Un crimen organizado. El día de hoy, el superdelegado en Guerrero, hermano de la secretaria de la Función Pública, nombró como coordinadora administrativa de esa delegación a una señora que está inhabilitada hasta el 2024. Y la nombró. Y la nombró, hoy en la mañana. Nacho. A ver, yo suscribo el que no es el Senado, digamos, el que nos queda de ver. Yo considero que en la redacción de la renuncia el señor ministro tenía la obligación de mostrar su causa grave. Evidentemente, si la causa grave
en ese momento o en este momento en el que él está viviendo no se puede expresar, tampoco puede mentir, pues. Pero sí pudo haber solicitado entonces en el Senado, quizás, dado que no está reglamentado, quizás a puerta cerrada, sí hablar con los senadores sobre la sucesión. Creo que se viene una sucesión de género. Yo considero que Loretta no la tiene tan segura, y que creo que tampoco, lamentablemente, termina el tema del ministro Medina Mora aquí, que además cuenta con todos los elementos, pero todos los elementos de película, porque a donde lleves el análisis hay algo, ¿sabes? Si lo llevas a su persona, hay algo desde la administración de Fox, quizás. Si lo llevas al ámbito profesional, hay que recordar una cosa, Felipe Calderón. Hay que recordar una cosa, no era el candidato del presidente Peña. El candidato era el licenciado Cervantes, ¿no? O sea, él entra en una terna consensada en el Senado, cuando ya es evidente el agotamiento, pese a la licencia que pidió un año antes, ¿no? Pese a esa licencia, no le alcanza al licenciado Cervantes para llegar a ser ministro y tienen que echar mano. O sea, entró de rebote. Pues hay que preguntarle qué tanto deseaba Medina Mora el cargo, porque creo que también la labor que estaba él realizando en el exterior ha sido de lo mejor de lo que se puede hablar a nivel profesional del exministro Medina Mora, ¿no? Hay una cosa ahí que mencionó tanto Nacho como Mauricio, es el tema de las razones. Cuando vemos la carta de renuncia de Ursúa, hay razones. Cuando vemos la carta de renuncia del IMSS, explícitas. No, pero aquí sí es obligatorio, ¿eh? Sí, aquí pero allá lo hicieron. La Constitución establece que tiene que ser grave. Y que lo tiene que decir. Y lo tiene que desglosar. Ahora, le renuncias al presidente, si tú no quieres decir las razones, por lo menos el presidente las tendría que decir. Y él se limitó a comentar que lo hizo porque quería enfrentar las acusaciones de la Fiscalía. Ante eso sí para eso puedes pedir licencia, ¿eh? Sí, en un hecho inédito, ¿no? Recordemos la renuncia quizás del ministro Díaz Infante, que tuvo que ver con un caso en específico, y que ese caso en específico lo puso en tal situación que no tuvo mayor remedio que renunciar. Pero lo sabía. Y se consideró que ese asunto en el cual tenía un interés era causa grave suficiente para renunciar, cuando había muchos ministros. Pero estaba claro. Claro, sí, te digo que estamos en un caso inusitado en donde todo el mundo tenemos la duda. Ante la falta de certeza de una declaración formal, lo que queda en el imaginario es, ¿le cacharon algo? Lo grave está ahí. A donde te lo lleves, el nadie imaginario Medina Mora, te da para... En realidad lo grave está en la posibilidad del uso faccioso de las instituciones, porque recordemos que fue Santiago Nieto el que dijo que se estaba investigando a algunos ministros, es decir, no sabemos si fue solamente Medina Mora. A ver, claro que fue un de exceso. Santiago Nieto hay excesos todos los días. Y el asunto... No, pero él sí mencionó un asunto en particular. Sí, pero el asunto es que hay una responsabilidad. Sus declaraciones que tienen que entenderse como formales por el cargo que ocupa, para empezar, le complican todos los asuntos a la Fiscalía. Yo por ahí ya me enteré que varias veces el doctor Gertz no quiere saber nada de él por todas estas filtraciones que hace. El asunto es que además Santiago Nieto ha demostrado desde antes esta proclividad que tiene a estar en los medios. Y yo creo que va a terminar metiéndose en un problema grave. Es un personaje mediático, a final de cuentas. Es un personaje mediático. En un cargo. Pero no es un personaje formal, es lo que yo quería decir. Aquí lo que tenemos es, y creo que en la mesa nadie podría defender a Medina Mora, tendrán sus claroscuros. Lo que estamos criticando es el proceso y la forma. Claro. Y que da lugar a esta cuestión facciosa del uso del poder. A eso vamos. Vamos un corte y cuando volvamos vamos a platicar cómo ya se revocó, nos lo va a explicar Juan Ignacio, que es el abogado experto aquí, se revocaron los amparos para la construcción de Santa Lucía, utilizando la estrategia de denominar al aeropuerto militar ubicación estratégica de seguridad nacional. La pregunta es, ¿y cuando sea aeropuerto civil? No tardamos.